Bienvenido a una lección en la que se le dará varios intervalos expresados con la notación de intervalo, y luego pedido graficar el intervalo y expresar el intervalo con una desigualdad. Mirando nuestro primer intervalo aquí, tenemos un intervalo de -2 al infinito positivo, pero porque este soporte cuadrado aquí, esto indica que -2 está en el intervalo, donde el intervalo se cierra el -2. Entonces, para graficar esto, hacemos un punto cerrado en -2 para indicar que -2 está en el intervalo, y luego aproximarse al infinito positivo significa que graficaremos a la derecha. Otra vez, aproximarse al infinito positivo. Y ahora para expresar este uso de la desigualdad, decimos x es mayor que o igual a -2. De nuevo, mayor que porque estamos gráficos a la derecha e iguales porque -2 está incluido en el intervalo o por el punto cerrado o utilizando la notación de intervalo por el soporte cuadrado. Mirando al segundo ejemplo, tenemos el intervalo de -2 al infinito negativo. Aviso como no incluye -2, y sabemos esto por la paréntesis redondeada. Para graficar esto, hacemos un punto abierto en -2, y luego, porque nos estamos acercando al infinito negativo, graficamos a la izquierda. Para utilizar la desigualdad, podemos decir que x es menos de -2. Aviso como no dimos menos o iguales porque -2 no está incluido en el intervalo. Ahora, mire dos desigualdades compuestas. Aquí tenemos el intervalo de 3 a +4 donde se incluye -3 por el soporte cuadrado, y +4 no se incluye por la paréntesis redondeada. Para graficar esto, hacemos un punto cerrado en -3 porque está incluido en el intervalo. Hacemos un punto abierto en +4 y luego gráfico todos los números reales entre estos de -3 a +4. Ahora escriba esto como una desigualdad. Esta es realmente la intersección de dos desigualdades, por lo tanto tenemos dos desigualdades conectado con y podemos decir que x es mayor o igual a -3. Y x también tiene que ser menos de 4. Estos ambos deben ser verdaderos para definir este intervalo. Porque esto es la intersección de dos desigualdades, también podemos escribir este modo diferente donde ponemos x en el medio y escribir esta desigualdad en la dirección opuesta. Podemos decir que x es mayor o igual a -3 y x es menos de 4. Por tanto, esto es una desigualdad compuesta, también podemos escribirlo así, y también podemos decir -3 menos o igual a x y x es menos de 4. Estos son ambos equivalentes, solo escritos de una forma diferente. Y ahora para el último ejemplo, aquí tenemos el intervalo de -3 al infinito negativo donde, por el soporte, incluye -3. Vamos adelante y gráfica esta parte primero. Punto cerrado en -3 aproximando el infinito negativo, por lo que gráfica a la izquierda. Esta o aquí significa unión. También podemos decir o el intervalo de 4 hasta el infinito donde, por este paréntesis redondo, 4 no está incluido en el intervalo. Así hacemos un punto abierto a 4, y graficamos al infinito positivo adecuado. Y ahora por la desigualdad, tendremos x es menos que o igual a -3 o x es mayor que +4. Utilizamos la palabra o para indicar que si x está en cualquiera de estos intervalos, entrarían al intervalo gráfico. Bueno, eso lo hará para estos ejemplos. Espero que hayas encontrado esto útil.